Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Matías de Stefano Barbero. Él es doctor en antropología, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y también de la Asociación Pablo Besón, donde forma parte del equipo de coordinación de espacios para varones que ejercieron violencia. Es además autor del libro Masculinidades Imposibles, un libro sobre la compleja relación entre masculinidades y violencias. Matías, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Nada, un placer, por favor, gracias a ustedes. Matías, comenzar por una pregunta básica. ¿Qué es la masculinidad? Bueno, hay cierto debate, hay muchas definiciones, ahí un poco en el libro las trato, pero creo que una aproximación sencilla sería pensar, bueno, cuáles son los discursos vinculados a los sentidos del ser hombre en nuestra sociedad y, bueno, cuánto tienen que ver esos discursos, esas prácticas, esos sentidos con el poder, con la violencia, con la desigualdad, también con la heterosexualidad, con la homofobia, pero también, y un poco fuera del sentido común, con la vulnerabilidad, con el miedo, muchas veces con el silencio, con la humillación, con la vergüenza, que son todas cosas que aparecen mucho en el libro también, ¿no? Absolutamente, precisamente le contamos a la audiencia que estábamos viendo hasta recién en imágenes la portada de tu libro. Ahora, Matías, vos hablabas recién de discursos y prácticas, ¿no?, que rodean a lo que es la masculinidad y solemos vincular a veces a la violencia con la masculinidad. En tu libro planteás que la violencia de varones hacia mujeres hace parte de lo que es un entramado, una red, ¿verdad? Y tengo aquí dos preguntas, Matías. ¿Qué rol tiene la violencia en lo que es la construcción de la masculinidad? Y por otra parte, ¿hay una estructura social que construye y alimenta esa violencia? Bueno, lamentablemente la violencia tiene mucho que ver con la masculinidad. Para forjar hombres, muchas veces se hace a través de la violencia, ¿no? Porque cuando nacemos sí tenemos la capacidad, todos los seres humanos, ¿no?, de la agresividad, pero la violencia en su entramado social tiene otras características, ¿no? Entonces, hacerse hombre muchas veces tiene que ver con reprimir toda una parte de nuestra humanidad, ¿no? Que todas las personas cuando nacemos tenemos la capacidad de expresar emociones, de amar, de forjar vínculos comunitarios, y sin embargo muchas veces a los varones en nuestras sociedades se les quita una parte de su humanidad para que sean hombres de verdad, ¿no? Y muchas veces tiene que ver precisamente con el silencio, con el rechazo a la feminidad, ¿no? Por ese miedo a la homofobia muchas veces. Y lo que termina sucediendo, lamentablemente, es que después los varones, esa violencia que sufrimos, la terminamos replicando muchas veces, ¿no? Para pertenecer a esa estructura social que nos premia de alguna manera si la reproducimos y que nos castiga si vamos en contra de ella. Muy interesante esta suerte de proceso de deshumanización, ¿no?, que planteas. Ahora, Matías, en tu libro contás lo que fue el disparador de tu investigación que tuvo lugar en una marcha de Ni Una Menos en Argentina, ¿no?, en 2015, en marzo de 2015, cuando lo contás en el libro, a una joven sosteniendo un cartel que se preguntaba cómo nace un femicida. Preguntarnos por los varones implica un cambio, ¿verdad? Un cambio muy importante. De hecho, el libro plantea la metáfora que hay que volver a Juan. ¿Podrías desarrollarla, por favor, para nuestra audiencia? Porque es muy interesante. Bueno, un poco la propuesta nace de un ejercicio que hizo una lingüista feminista, Julia Penélope. Ella decía que lo que empieza como una escena en la que Juan golpea a María a través de un proceso lingüístico, ¿no?, que luego dice María fue golpeada por Juan, luego María fue golpeada y luego María es víctima de violencia. Es como terminamos pensando muchas veces la violencia de género, ¿no? María es víctima de violencia y no aparece la pregunta por Juan, ¿no? Entonces, un poco la propuesta del libro es volver a esa primera enunciación donde Juan golpea a María y preguntarnos por Juan, como hacía la chica que vos contabas en la manifestación de Ni Una Menos, se preguntaba, bueno, ¿cómo se hace un femicida? Bueno, un femicida muchas veces se hace con violencia también, ¿no? Porque una persona no conoce la violencia por primera vez cuando la ejerce, ¿no? Es un proceso social, como contaba antes, ¿no?, que tiene que ver con una mutilación, digamos, de alguna de sus partes de la humanidad, luego puede ser en la familia, ¿no?, a través del sufrir violencia familiar como niño, o ser testigo muchas veces de violencia contra la madre, y luego es una violencia que aparece también en la escuela, en el acoso escolar, ¿no? Aparece ya esa jerarquía
entre varones, ¿no? Unos varones por encima de otros, pero también luego con las mujeres, ¿no? Claro, Los perdón, es una varones violencia por que no solo va encima. dirigida a las mujeres. Exactamente. Bueno, un poco la propuesta del libro es ver cómo se intersectan las violencias en la vida de los varones que ejercen violencia. Como a veces empiezan siendo testigos o sufriéndolas, luego la reproducen en la escuela, cuánto de la violencia que tiene que ver con la homofobia, en el acoso escolar, luego también tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Un poco la propuesta es ver que la violencia no está compartimentalizada en las personas, sino que forma parte de su vida, ¿no? Es un continuum presente de su vida. Ahora, una distinción clave y muy interesante que planteas en el libro tiene que ver con que propones hablar de violencia masculina hacia las mujeres, no ya de violencia machista, patriarcal o de violencia de género. Contanos por qué esta elección a nivel conceptual. Bueno, es toda una discusión dentro del libro y sí tengo que decir que cada concepto tiene sus posibilidades y tiene sus limitaciones. A mí me parece que lo bueno del concepto de violencia masculina contra las mujeres es que nombra a quién ejerce la violencia y a quién la sufre, ¿no? Cuando nos referimos al tipo de violencia que yo estudié en la investigación y con la que trabajo. Y un poco en la línea de lo que decía antes, esta idea de cuánto tiene que ver la violencia y el género, no tanto violencia de género, Claro. tiene que ver precisamente con esto que nombraba antes. Muchas veces la homofobia podría ser considerada una violencia vinculada al género porque tiene que ver con cómo los varones nos expresamos en el mundo, ¿no? Por miedo a sufrir homofobia, no mostramos muchísimas de las cosas que sentimos, por ejemplo, no decimos cosas que pensamos, no actuamos de determinadas maneras por miedo a no ser leídos como varones heterosexuales, ¿no? Y a sufrir homofobia. Entonces es una forma de violencia que también tiene que ver con el género, ¿no? Esto sin invisibilizar, por supuesto, que la violencia específica que sufren las mujeres, pero esta idea de ver cuánto del género nos puede explicar determinadas formas de violencia me hizo elegir, digamos, ese concepto en la investigación para mostrar, digamos, otras potencialidades y otras particularidades que tiene la violencia contra las mujeres. Ahora, continuando, ¿no? En esta línea de la violencia de varones contra mujeres, es muy común, lamentablemente, por supuesto, ¿no? Conocer mujeres en nuestros entornos que han sido violentadas por parte de varones, pero no solemos escuchar hablar a amigos o a conocidos de conocidos, etcétera, que sean violentos, ¿no? Por lo menos manifestarse de esta manera. En tu trabajo con grupos de hombres que ejercieron violencia contra mujeres, ¿con qué te encontraste cuando comenzaste a ser parte de esos grupos, de esos debates y qué aprendizajes has obtenido? Bueno, muchas veces los varones no solemos hablar de nuestras relaciones de pareja, ¿no? Y mucho menos de las situaciones conflictivas que podemos llegar a tener con nuestras parejas, porque eso también implica mostrarse vulnerable a los otros varones, ¿no? Implica quizá exponerse a formas de humillación, a formas de vergüenza, incluso de violencia. Entonces, no tenemos la costumbre de hablar de estas cuestiones y lo que pasa un poco en los grupos es, al principio, un poco con ese aprendizaje, muchas veces los varones, las primeras sesiones, les cuesta mucho tomar la palabra porque tienen un poco miedo también a las consecuencias frente a otros varones que puede llegar a tener lo que digan. Y lo que van viendo también paulatinamente en los grupos es que sus vulnerabilidades no se usan para humillarlos o para violentarnos, sino precisamente para trabajar con ellos los motivos de esas situaciones de violencia, el lugar que ocupó la violencia en su vida. Muchas veces es un trabajo donde se trabaja con la violencia específicamente, pero se hace un trabajo adyacente también para ver, bueno, cuánto de la violencia está presente en sus vidas, cuánto del miedo, cuánto del silencio sobre lo que sienten tiene que ver también con el ejercicio de violencia y esa búsqueda de poder que muchas veces decimos que tienen los varones, ¿no? En sus relaciones de pareja, bueno, muchas veces es un poder que no tienen en el vínculo, porque el vínculo se transformó muchas veces, y es precisamente, bueno, cómo encarar esa pérdida de poder y cómo habitar un lugar de vulnerabilidad sin que eso suponga tener que recurrir a la violencia, ¿no? Poder sentirse más cómodo en la vulnerabilidad es muchas veces parte del trabajo que hacemos en la Asociación Pablo de Son.
Algo también muy interesante que decís, Matías, es lo que tiene que ver con lo que son las políticas de intervención en estos casos, ¿no? Políticas que, como planteas en tu libro, suelen ser punitivistas y también individualistas, algo con respecto de lo cual vos sos bastante crítico, ¿no? Contanos por qué. Bueno, yo creo que muchas veces viene asociada la pregunta, ¿no? Si los varones pueden cambiar, ¿no? Yo creo que sí, creo que todas las personas que trabajamos con personas que ejercen violencia debemos creer que pueden cambiar, si no nuestro trabajo sería inútil. Y, y un poco también vinculado a esto que nombras del punitivismo. Si consideramos que los varones no pueden cambiar, la única posibilidad es encerrarlos, ¿no? Es recurrir al punitivismo. Yo creo que hay otras vías, creo que el punitivismo puede ser necesario en algunas situaciones extremas, pero creo, y parte también del trabajo que hacemos en la asociación, es confiar en que la transformación de las personas es posible para que podamos también devolverles el lugar en la comunidad que tienen las personas que pueden haber hecho daño, ¿no? Esto no se reduce solamente a los varones que ejercieron violencia, lo digo también con respecto a personas que cometieron otros delitos, ¿no? Me parece que el imaginario de nuestra sociedad, lamentablemente, cada vez va más hacia el punitivismo, hacia la responsabilidad individual, que sin lugar a duda existe, pero si tomamos en cuenta las condiciones en las que se produce la violencia, insisto, muchas veces a través del haber sufrido la violencia, me parecería un poco cínico devolverle solamente esa, esa posibilidad, ¿no? A las personas, el castigo. Me parece que tenemos que apuntar socialmente hacia una sociedad que pueda tener una justicia más reparatoria, que apunte más a la transformación social y menos al castigo y a la separación y a la estigmatización como la única vía posible de tratamiento de algunos de estos problemas, ¿no? Matías Estefano, muchísimas gracias por esta entrevista. Se pasó rapidísimo. Ha sido un placer dialogar contigo. Un placer, Santiago. Muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.